lo que tenemos que hacer en este caso es, dados los conjuntos del 1 al 5 que ustedes ven ahí, la idea es probar cuáles son bases o que generan a el espacio S que vemos en pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir un conjunto para que sea base, ¿sí?, de S? Entonces, de un determinado subespacio. Primero tienen que ser vectores, es decir, como condiciones para que sean para una base, en este caso, la primera de todas es que deben ser vectores linealmente independientes, ¿sí? Después que el conjunto de vectores, ¿sí?, B sub 1, B sub 2, así hasta B sub n, deben pertenecer al subespacio S, ¿sí? Y la tercera es que tienen que generar todos los elementos de S, es decir, tienen que ser expresados de esta manera como vectores generadores del subespacio en cuestión. Entonces, la idea acá es que corolario de esta condición, ¿sí?, es que si son n vectores, Li, para decirlo de una manera, para hablar de la cantidad de vectores, ¿sí?, en este caso, para que sea base, la dimensión de S tiene que ser igual a la cantidad de vectores que estamos hablando en cuestión. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? ¿Qué es lo más práctico? En este caso, trabajar con este resultado. Que sean linealmente independientes y dada la dimensión de su espacio, que la cantidad de vectores Li sea la que dice ahí. Eso por un lado. Entonces, en ese proceder, lo que vamos a hacer es justamente, primero tenemos que verificar cuál es la dimensión de S. Fíjense, esta es una ecuación homogénea de 4 variables y una ecuación sola. Entonces es probable que vaya a quedar 3 grados de libertad, es decir, que vamos a tener un subespacio de dimensión 3. Vamos a probarlo. Despejemos x4 en función de las otras, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a buscar x4, sumamos x4 a ambos lados, o sea que esto nos va a quedar x4 es igual a x1 más 2x2 más x3. Es decir, que si nosotros tenemos un x perteneciente a S de la forma x1, o sea, ¿no?, x con las 4 coordenadas, esto tenemos x1, x2, x3 y x4, lo único que vamos a poder hacer es trabajar todo en función de ese x4 que despejamos, no hay mucho más que hacer acá. Ahora, si sacamos los vectores generadores, ¿sí?, en este caso vamos a tener que S está generado, ¿sí?, en este caso sumamos, el vector de x1 va a ser 1, 0, 0, 1, después vamos a tener 0 para x2, ¿no?, 0, 1, 0, 2, y luego para x3 tenemos 0, 0, 1, 1. Entonces esto lo que nos habla es que sabemos que son vectores linealmente independientes y por lo tanto la dimensión de S va a ser 3. Entonces, necesariamente de las opciones que tenemos acá, fíjense, estos son 3 vectores, no sabemos si son linealmente independientes o no, así que bueno, esto lo dejamos en duda en el 1. El 2 son 2 vectores, no alcanzan a ser 3, así que esta la descartamos. El 3 todavía no sabemos, el 4 no sabemos, ¿sí?, por las dudas, y bueno, después tenemos que seguir viendo las otras opciones. Entonces, como para que se vaya viendo. Fíjense en el caso del 5, ¿sí?, la idea justamente es que acá el 5 deberíamos ver si los vectores son linealmente independientes. Lo son, de hecho, porque fíjense que ya están en forma escalonada, pero la dimensión de su espacio es 4, con lo cual tampoco corresponde con lo que estamos viendo. Entonces, después el resto, falta ver después lo siguiente, que sean linealmente independientes todos, lo cual no va a quedar otra opción más porque son vectores que triangularlos y verificar que sea así, y después tenemos que verificar que todos pertenezcan a su espacio. Entonces, para esto, sí, esa sería un poco la idea. Fíjense, entonces, en este caso, a vuelo de pájaro, si nosotros podemos ver si hay a la vista algún vector que nos llame la atención o algo, y si no, básicamente lo que hay que hacer es ir reemplazando y viendo que satisfagan todas las ecuaciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Las opciones que ahora nos quedan entonces son la 1, la 3 y la 4. Vamos a ir reemplazando cada vector, ¿sí?, de esto en la ecuación que vemos si todos satisfacen las ecuaciones correspondientes, y después lo que hay que hacer es triangularlos en forma escalonada y ver si son linealmente independientes o no. ¿A qué conclusión llegamos con este caso? De todo lo que nosotros vimos acá,
básicamente ninguno de los conjuntos, es decir, todos los conjuntos acá lo que vimos es que si bien, por ejemplo, estos dos, el 1 y el 3, pertenecen a ese porque todos los vectores cumplen con pertenecer, pero la dimensión de ellos es 2 porque tienen un vector que es combinación lineal con los otros dos primeros. Y 4, si bien es de dimensión 3, pero no pertenece a ese, con lo cual la conclusión final es que ninguno de los vectores del conjunto de vectores genera el subespacio ese que nos pide.